vista como que no sirve, en realidad para Foucault sí serviría. La segunda, ya un poquito más de relatación, que es como todo el argumento que plantean los gobiernos. Yo considero que no hay forma en que se readapte una persona, porque la persona vive su vida de acuerdo a las situaciones que se le están presentando, de acuerdo a los momentos, a acciones individuales que la persona quiere realizar. Es decir, retomando el ejemplo de la violencia es vista como una problemática, ¿no? Es vista por la mayoría como una problemática. Sin embargo, la violencia es parte inherente de nuestra vida, como decía Payá, retomando a Laplantín. Toda sociedad produce sus extraños, es normal que produzca. Entonces, como tal, la prisión no tiene una función verdaderamente, porque siempre va a haber gente que se adapte de la norma, siempre va a haber gente que lo haga en distintas medidas. Lo que importa es el castigo que se pone a esas medidas. ¿Me entiendes? Por ejemplo, pegarle a una mujer hasta hace unos años era aceptado y es violencia. Sigue habiendo gente que le pega a la mujer, lo único que ha cambiado es el marco legal, el marco de derecho que ahora castiga a las personas que lo hacen. En ese sentido, no hay una readaptación, porque tú vas aprendiendo de acuerdo a la gente con la que tengas contacto. Y ahora es precisamente unos planteamientos del etiquetamiento. Si tú vas y te relacionas con personas que saben abrir coches, no los veamos como buenos o como malos, sino que saben abrir coches, que saben cómo asaltar una casa, cómo secuestrar, pues tú vas a aprender a secuestrar, tú vas a aprender a asaltar, tú vas a aprender a robar. No porque sea bueno o malo, simplemente porque estás teniendo contacto con ellos. Si al contrario yo me voy a un lugar donde me enseñan a rezar, pues obviamente voy a aprender a rezar. Entonces no es tanto como que readaptes al interno, ¿no? O sea, a lo mejor para el gobierno como institución de poder buscaría readaptar, pero en realidad es imposible. Incluso ellos mismos son los que rompen todas las reglas. Muy bien, todo terminó. Gracias, maestro. Gracias a nuestro tercer vocal, el profesor Federico. Bien. De igual manera toma la palabra y toca su turno a nuestro segundo vocal, el maestro José Concepción Salvador. Maestro. Gracias, maestro Alberto. Buenas tardes a todos también. He estado escuchando con detenimiento esta conversación que se va teniendo con los dos maestros que me anteceden, y fíjate que llama la atención porque en realidad al momento de haber revisado el trabajo sí nos despiertan muchas interrogantes, pero también nos deja esta posibilidad de reflexionar acerca de la situación que se está dando aquí en este trabajo, ¿no? Yo quisiera empezar retomando este último comentario que hacía el maestro Fede al respecto de la prisión. Fíjate, te comento por qué. Tuve la oportunidad de dar un curso de antropología jurídica aquí en la facultad, y haz de cuenta que revisando el programa de la unidad de aprendizaje, pues como que le quiso dar un pequeño giro, es decir, dejar de ver esta cuestión del derecho indígena y todas las modificaciones que se han hecho a las leyes, para tratar de adentrarnos un poco también a este tipo de problemáticas, este tipo de situaciones que están presentes en nuestra cotidianidad y que nos llevan a reflexionar acerca de qué es lo que se puede hacer también, o cómo nosotros como antropólogos sociales podemos reflexionar y proponer acerca de las temáticas. Revisábamos con los alumnos precisamente Vigilar y Castigar, y pues nos llevaba a toda una serie de planteamientos, de tal manera que nos cuestionábamos también, y cuestionábamos un poco con algunos ejercicios que hacíamos con nuestros familiares, con la gente con la que nos encontramos rodeados. ¿Cuál es la percepción que se tiene acerca de la prisión? Ahora, yo te lo preguntaría antes de continuar con las siguientes preguntas. ¿Cuál es la percepción que tiene la sociedad acerca de la prisión? Y tomando tu experiencia que tuviste ahora tú como científico social, desde que te empezaste a involucrar en el canal de Santiaguito, cuando empezaste a conocer todas las características de la gente que se encontraba ahí, la manera en cómo seleccionas a los informantes. La pregunta en sí va: ¿cuál es la percepción que tiene Alberto ahora de las prisiones de un penal? ¿Y cuál es la percepción que se tiene de manera social con todo esto que también ya lo mencionaba? Se habla de violencia, se habla de empezar a modificar los estatutos que establecen las características de las prisiones.
¿Qué podemos decir al respecto de eso? ¿Qué dice Alberto y cuál es tu percepción que tienes de la sociedad en sí? Yo creo que personalmente, para mí las prisiones no tienen como ya no tienen algún constructo teórico o ideológico que las mantenga. O sea, hay distintos autores que dicen que ya, las prisiones ya no son una alternativa viable, ni económicamente significan muchísimo gasto para el Estado, ni socialmente, porque no se ha reducido el número de delincuentes, sino que incluso ha aumentado. Políticamente tampoco, porque significan cuestiones negativas para los políticos. En ese sentido, yo creo que debería de haber alternativas a la persona que comete una desviación. Pero reconozco que la desviación siempre va a existir. Pero, por ejemplo, hay cuestiones como de el portar el brazalete para localización satelital. Pero creo que la más importante y la más contundente alternativa de solución a este problema es solucionar los problemas de parte del Estado. Si tú tienes a una persona que no necesita robar, no va a robar. Va a haber personas que por cuestiones psicológicas o biológicas cometan actos, que son los llamados asesinos seriales, o gente que tiene como alguna desviación ya, alguna esquizofrenia, paranoia, alguna de estas. Debe de haber instituciones, pero serían psiquiatras o algún otro tipo. Pero creo que si tú atiendes las problemáticas sociales, generas empleo, generas educación, siempre va a haber como una posibilidad más de que la gente no cometa estos actos. Ahora, hay otra parte para lo que sirven las prisiones. Las prisiones también sirven para una cuestión política. Es decir, es un problema inherente, es un problema del poder. El poder quien lo tiene no lo quiere dar. Luego entonces, si el Estado está viendo que hay alguien que se está saliendo de su norma, de sus parámetros, va a buscar cómo castigarlos, porque aceptarlo significaría revolucionar el Estado mismo. En ese sentido, creo que nosotros como ciudadanos tendríamos que impulsar que los cambios no son malos, los cambios son buenos, que todos los distintos síntomas que se ven como marchas, protestas, hackeo de páginas actualmente en la era digital, son parte de la evolución misma de la sociedad. Nosotros como investigadores debemos de verlo como en ese sentido, no tanto como una problemática, sino como un signo de que la sociedad está siguiendo su evolución, está siguiendo su transición histórica. Eso lo veo yo como investigador y como persona. Ahora, ¿cómo ve la sociedad? Yo rescataba en la tesis precisamente eso. O sea, cuando a las personas tú les preguntas qué piensan de la cárcel o qué piensan de las medidas que están tomando los gobiernos, te dicen, no, perfecto, que los metan a la cárcel, porque así ya no me van a asaltar. Ahí todo va bien, ¿no? Tú dirías, está cumpliendo con su objetivo. Pero ¿qué pasa cuando le preguntas a la gente, oye, ¿cómo ves a los custodios? No, son rateros, son esto, son otro. Entonces dices, o sea, ¿cómo? ¿Crees en la prisión, pero a la vez tienes una visión encontrada de la prisión? O sea, los custodios deberían de ser vistos de manera positiva, porque te están manteniendo a la gente que supuestamente te hace daño. Entonces, la misma sociedad está en contra, sabe que la prisión no sirve, pero es la medida más rápida, es la solución más rápida para que yo no tenga problemas. Entonces yo comentaba, la gente actualmente, debido a este esquema de valores capitalistas, individualistas, para no irnos tan marxistas en esas cuestiones, el individualismo, el querer estar en tu zona de confort sin que nadie te moleste, pues te hace decir, sí, mételos a la cárcel, no me interesa si no tenían para comer y por eso delinquió, mételos a la cárcel, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la gente que no funciona la cárcel, la gente sabe que hay muchos problemas que van más allá, pero en un sentido práctico, pues si mételos a la cárcel me quito del problema. Entonces creo que hay como esas dos visiones en la sociedad. Así es, y fíjate, te comentaba esta situación porque en realidad una de los objetivos que perseguíamos, y creo que al momento de hacer la lectura de este trabajo lo tocas, era el hecho de reflexionar cuál es el papel de la antropología, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel? Porque en realidad muchos de los que se encargan de organizar diferentes disposiciones normativas jurídicas y del establecimiento de estos penales, de estos centros, por lo general siempre recae en administradores, recae en abogados, pero entonces la antropología, ¿cuál sería en este caso una de las principales propuestas de la antropología? ¿Y hacia dónde va la antropología con este tipo de estudios?
Aquí pues me